A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén viendo este programa, una nueva temporada de los programas Ahora con Roxana. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia y ahora transmito desde mi exilio, desde DC. El día de hoy vamos a tener la presencia de una persona que nos va a revelar muchos datos sobre la inteligencia y las operaciones que utiliza la izquierda, el comunismo, que utilizan estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, que han contaminado nuestros países, robándonos no solamente los recursos, sino también las esperanzas de tener un mejor futuro. Esta vez vamos a hablar de Bolivia, pero estos datos que vamos a dar para los bolivianos también son muy característicos de otros países que están viviendo en dictadura. Les hablo del capitán de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Sergio Castro Ustaris, que el día de hoy está con nosotros. Él es especialista en inteligencia militar, especialista en operaciones psicológicas, experto en ciencias forenses, actualmente en el exilio en Estados Unidos, y conoce mucho de las operaciones que ha implementado el modelo cubano, que ha implementado la dictadura cubana en Bolivia. Gracias por tu tiempo y por compartir toda esta información con nosotros. Roxana, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como tú dices, de acuerdo a la zona horaria en la cual nos encuentre viendo tu distinguida audiencia, yo me encuentro igual en el exilio aquí en los Estados Unidos desde el año pasado, ¿no? A raíz del trabajo que realicé casi por 10 años en los servicios de inteligencia en Bolivia, ¿no? En los 3 gobiernos que participé. Muy bien, vamos a presentarles una saga real de todo lo que ha ocurrido en este régimen en Bolivia. En primera instancia, yo le pido que dé unos antecedentes al capitán Ustaris. ¿Quién es él? ¿Por qué es tan importante que escuchemos su voz? Y yo también tengo muchos cuestionamientos hacia las Fuerzas Armadas que entregan todo a los gobiernos de turno y se olvidan de los pueblos. Bueno, Roxana, para tu audiencia y para las personas se entiendan un poquito el contexto, yo soy oficial en el grado de capitán del arma de caballería, pero tengo la especialidad en inteligencia militar adquirida en la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército. Trabajé como agente secreto encubierto durante los gobiernos de Evo Morales, cuando inicialmente en la compañía de inteligencia y posteriormente cuando el 2019 cuando se crea lo que es el Grupo 300 o el más conocido Grupo Pachacchu, ¿no? Que lo dirigió el coronel Juan José Zúñiga Macías, en ese entonces coronel, no posteriormente comandante de ejército que dio el autogolpe. Después participé en consecución en el mismo Grupo 300, lo que fue en el gobierno de transición durante la presidencia de Yanine Áñez, ¿no? Era un grupo que se mantuvo, se crea con Evo Morales, pero se mantiene y se sostiene en la presidencia de Yanine Áñez. Posteriormente trabajé en la compañía de inteligencia 297 del ejército, cuando Zúñiga es posesionado como comandante de ejército y Luis Arce asume la presidencia del país como jefe de operaciones o director de operaciones psicológicas para la inteligencia militar en Bolivia, ¿no? Entonces, tengo una trayectoria como de 10 años en la cual estuve infiltrado en diferentes sectores, ¿no? Tanto de la oposición, del oficialismo, minería ilegal, contrabando, aspectos políticos, relaciones
que van dentro del ámbito de la seguridad y defensa y dentro de lo que es la búsqueda del procesamiento de información para una seguridad política, que era la manipulación que realizaban los servicios de inteligencia cubanos y venezolanos, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar y conocer lo que fue el desenvolvimiento de las operaciones psicológicas que ejecuta Cuba a través de Venezuela en Bolivia bajo la dirección de Irán. Muy bien, hablemos de esas operaciones. ¿Cómo crean su narrativa? Estamos hablando con un oficial de las Fuerzas Armadas. Sergio, tras esta entrevista y otras que has dado, ¿pueden considerarte delator? Sabes que la dictadura juega mucho con la imagen de las personas, van a tratar de desprestigiarte por todos los medios, incluso van a querer hacer ver que eres una persona con problemas mentales, como si lo han hecho en algún momento. Y también van a tratar de alguna forma, golpear todo el proceso de información que tú en este momento vas a dar para esta saga, estos contenidos. ¿Cuál es la intromisión de Cuba en torno a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es que opera? Mira, Roxana, antes de que te conteste la pregunta, quiero tocar una palabra que dijiste que me causó una gracia porque me vino un recuerdo a la memoria, fue el tema de los problemas mentales. Te cuento que cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos el año pasado y empiezo a hablar más o menos en febrero, que lanzo un video público diciendo quién soy, qué hice, así a grandes modos, no puedo resumir mi vida en 5 minutos, ¿no? 10 años de trabajo no se pueden resumir. Traté de resumirlo y me salieron 10 minutos, ¿no? Entonces, hubieron algunos medios que me llamaron, que medio que querían saber quién era, me hicieron una entrevista así virtual con un medio de comunicación donde hubo un analista político, entre comillas, que prefiero no decir su nombre para no hacerlo quedar mal, que cuando me habla de qué era lo que iba a ocurrir y cuál era la razón por la cual yo salgo de los Estados Unidos, salgo a los Estados Unidos en exilio, autoexilio, obligado, forzado, yo le digo de que se va a ejecutar un golpe en Bolivia y que la persona que va a ejecutar el golpe va a ser el comandante de ejército, Juan José Zúñiga Macías, que la orden del presidente Luis Arce es ejecutar un golpe de Estado para que haya un gobierno de transición militar. Y el analista me dijo, capitán, ¿usted cuántos años va en inteligencia? Como 10 años, le he dicho, me faltaba poco para 10 años. 10 años que ha trabajado infiltrado, con nombres, no sabe ni su nombre. ¿Sabe qué? Y usted me habla de un golpe que se va a dar en Bolivia, en pleno siglo XXI, donde nadie va a reconocer. ¿Sabe qué? Usted necesita ir a un psicólogo. Tiene traumas mentales, ¿no? Y me dijeron así que tenía traumas mentales. Te hablo de febrero del año pasado, que me dijeron que tenía traumas. Y en junio del año pasado, mi trauma mental se volvió una realidad en el contexto de Bolivia, porque Juan José Zúñiga Macías dio el autogolpe que fue ejecutado por órdenes de Luis Arce. Entonces, ahí parto el inicio de tu pregunta de cómo se estructuran los sistemas de inteligencia o la injerencia militar a través de la inteligencia en Bolivia mediante Cuba. A ver, primero pienso yo de que es un fenómeno importante cuando Evo Morales asume la presidencia en el 2005, si no me equivoco, 2005, 2006, 2005, si no estoy mal, cuando Hugo Moldis y Juan Ramón de la Quintana, ex militar, ordenan al presidente, prácticamente, pero le asesoran al presidente para que el presidente le ordene al comandante de ese entonces, lo que era la escuela de Cóndores, la escuela donde salen los comandos en Bolivia, y se capaciten a 200 milicianos, si no estoy mal, que eran civiles, o sea, fueron reservistas, ex soldados, que eran parte de las denominadas organizaciones sociales, entonces del Chapán en su mayoría. Ellos reciben la instrucción en Sanandita bajo el mando del general Luis Ariñez Bazán, que es hermano del actual director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la AJAM, que es Eric Ariñez Bazán. Casualidad, ¿no? Mucha casualidad. Entonces, el coronel Bazán, junto con el coronel Mansilla, que fue el jefe de la Casa Militar cuando se perdió la medalla presidencial, entrenaron a unas personas civiles. Después, Mansilla los lleva a Venezuela.
un año ¿Qué después. año fue este entrenamiento de estas El personas civiles? 2005, el 2000, 2005, cuando Ariñez Bazán era comandante de la escuela de Cóndores, ¿no? No me acuerdo pero si todavía Evo Morales no había asumido la presidencia. Evo Morales asume la presidencia en 2006. Evo Morales gana las elecciones en 2005. Ariñez Bazán estaba de comandante de la escuela de Cóndores el 2005. Las elecciones fueron en agosto o en octubre, no me acuerdo, el 2005 cuando fueron las elecciones. Exacto. Pero ya era el presidente. Entonces, la posesión de Evo Morales creo que tenía que ser el 2006, en enero, por En decir. enero, Pero, exacto. ajá. Entonces, la instrucción que da el coronel Luis Ariñez Bazán va en base al jefe de operaciones del que era el coronel Mancilla, de la Escuela de Cóndores, y eso se puede revisar en los registros del ejército en base a la orden del destino del 2005, se la realiza entre diciembre del 2005 y enero del 2006. Entonces, entre diciembre del 2005 y enero del 2006, entrenan a esas personas. ¿Por qué en esa temporada? En un Porque mes, entrenamiento de un mes en Sanandita. es casi más o menos 2 meses que los entrenan, ¿no? Porque lo hacen entre los primeros días de diciembre y prácticamente todo el mes de enero. ¿Por qué hacen este entrenamiento entre diciembre y enero? Uno, porque prácticamente Evo Morales recién estaba asumiendo la dirección del país, ya era el presidente, aunque no lo habían posicionado. Y dos, porque la Escuela de Cóndores tiene 2 etapas de instrucción donde entrenan a los militares. La primera etapa entrenan a los oficiales hasta junio, que hacen el curso Cóndor, Satinador. Y el segundo periodo entrenan a los sargentos que hacen el curso Cóndor y Setanor. Entonces, tienes mucha gente que está ahí en desplazamiento. Entonces, en diciembre los mandan a todos de vacación y se quedaron algunos leales. Entre ellos está el teniente en ese entonces, Nelson Barrientos, que sé, no sé quiénes más están. Del que sé es de Nelson Barrientos, ¿no? Que le decían burrito de apodo, ¿no? Un comandito. Teniente Nelson Barrientos con otras personas al mando de Ariñez Bazán y el coronel Mancilla, entrenan en ese periodo donde todos los militares estaban de vacaciones. Entonces lo hicieron en secreto, en oculto, empezaron a trabajar, ¿no? Ahí Después se separaron. crea entonces el primer grupo de protección o el primer Exact, grupo de seguridad de Evo Morales. Exactamente, se crea el primer grupo de seguridad porque lo que ellos tienen es una proyección en un periodo de 25 años en la cual se tiene que instaurar en Bolivia las milicias, ¿no? Como hizo Venezuela. El proceso de las milicias en Venezuela no es de la noche a la mañana. El proceso nace desde que Chávez asume la presidencia hasta que tiene el punto de disloque, como se llama en operaciones, que es el 2002, en abril del 2002, creo que el 11 de abril o el 10 de abril, supuestamente le dan un golpe de estado a Chávez y el 13 de abril Chávez retoma el poder. Entonces, el 2002 ocurre ese incidente, pero el 2008 se crean las milicias bolivarianas el 13 de abril del 2008 en conmemoración a lo que pasó el 2002. Entonces, tardaron 6 años desde el punto de disloque, pero ya tenían una estructuración con el ELN, con toda esa gente desde antes. Entonces Bolivia, exacto, empieza a tener toda esa estructura con lo que son la guerrilla en Colombia y tiene la influencia y la protección de Venezuela. No es por nada pues que el presidente Gustavo Petro está haciendo ahorita el falso proceso de paz, porque es una burla lo que hacen para el pueblo colombiano, es la peor humillación, pero es un tema que se hablaría en otro lado. Ya que has tocado el tema de las guerrillas, es importante dar esta información también para que los bolivianos y la entrevista que llega a nivel internacional también en otros países se conozca. Las guerrillas no solamente es una guerrilla o un grupo armado, un grupo terrorista, ahora van a ser catalogados como terroristas, grupos terroristas por la administración de Donald Trump. No solamente existen en Colombia, también tienen presencia en territorio venezolano. Se ha encargado la dictadura venezolana de poder llevar también un grupo muy fuerte de las guerrillas, el ELN, que es financiado por la dictadura venezolana, pero además son adoctrinados y preparados por la inteligencia cubana, ¿no? Para poner en contexto todo esto, y los cubanos también tienen una participación en la conformación de estos grupos en Bolivia. Adelante, capitán.
Mira, Roxana, lo que dices es cierto, tiene una dirección, pero también la dirección en Bolivia inicia con el acercamiento a través de la posesión del presidente en ese entonces, Evo Morales. Entonces, el 2005 empiezan a entrenarlos y el 2006 mandan a un grupo, que esto igual está en los registros, que fueron al mando del coronel Mancilla, en ese entonces teniente coronel Mancilla, van a Venezuela. Los 200 milicianos, para mí milicianos, que fueron entrenados en Sanandita, no con técnicas del servicio militar obligatorio, sino con técnicas que utiliza la Escuela de Cóndores para operaciones de contrasubversión. Entonces les enseñan ese periodo, ¿no? Todas esas ¿Son cosas. militares? ¿No? ¿Los 200 miembros que son entrenados son militares? ¿200 miembros No, no son militares? militares, son Eso es ex soldados, son ex soldados que pertenecían a lo que se llaman los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales dieron la lista de 200 ¿Estaban en personas. servicio militar? No, ya no estaban en servicio militar, son civiles, o sea, prácticamente ¿Son eran civiles civiles. que ha seleccionado el entorno de Evo Morales? Claro, son los civiles que han seleccionado las bases de lo que es la estructura de Evo Morales a través de los movimientos sociales, entre comillas, porque las bases es una mala totaleras del utilización. narcotráfico. Sí, exacto. O sea, ellos han mandado a su gente, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, personas jóvenes que podían haber hecho eso y que el único requisito que tenían para que puedan ir y no fracasar en el ejercicio es de que hayan tenido una experiencia cuartelaria previa que era el servicio militar, ¿no? Entonces ellos ya sabían lo que eran, cómo era levantarse temprano, a hacer, porque la instrucción que ellos llevaron era la misma instrucción que llevaron en Sanandita, o sea, ellos tenían un régimen similar a lo que es la escuela, es decir, pasaban instrucción hasta las 2 de la mañana y se levantaban a las 4 de la mañana. Entonces vivieron como 2 meses donde el cuerpo se acostumbraba a dormir 2 horas, a hacer operaciones contra guerrilla, emboscadas, golpes de mano, todo lo que es contrasubversión y etcétera, etcétera, ¿no? Para no alargarlo un poco. Entonces, posterior a eso... Estas personas, ¿qué edad tenían en ese momento? Estaban por todo el país, representaban a todos los departamentos o fueron seleccionados solamente de algunos departamentos. Lo que yo tengo la información que llegué a obtener a través de los sistemas de inteligencia es de que las personas que estaban en un rango de edad de 18, 25 años, más o menos, o sea, jóvenes. Entonces eran jóvenes aptamente físicos para la exigencia física. En su mayoría son del Chapar, pero sacaron personas también de lo que son el lado del norte de Potosí, lugares donde tiene presencia el movimiento al socialismo y una lealtad al movimiento al socialismo en lo que ahora los analistas consideran el voto duro del MAS. Pero además el grueso tienen que de la ser gente avisados, es ¿no? Una de las características que maneja Cuba es que estas personas tienen que ser avisadas. Así como el grupo que crearon en la policía boliviana para, por ejemplo, los operativos que se han registrado en el caso terrorismo, necesitaban tener personas totalmente avesadas, capaces de operar en cualquier cosa sin valores, sin un valor que le den a la vida incluso, ¿no? Personas que estén dispuestas a hacer todo o a volverse los Rambos en este tipo de operaciones. Es lo mismo que ha pasado en Nicaragua, Roxana, cuando se ha creado la policía recientemente, policía encapuchada que han hecho, no me acuerdo el nombre de la policía que han creado a través de la presidencia dictatorial, igual que tiene Nicaragua. Exacto. Entonces, ese sistema de policía no es pues que ha surgido. ¿Cuál es la justificación de ellos? Que surge a través de los problemas que acontecieron en el 2018 en Nicaragua, ¿no? Entonces, ellos hacen como lo del 2018, lo mismo que dijo Chávez, del 2002 al 2008. Entonces, tardaron del 18 hasta el 24 en crear. Pero el 2018, esa gente pues no salió libremente porque se vieron en la calle, se pusieron una capucha y dijeron, ay, vamos a tomar. Tuvieron una estructuración, una organización y una capacitación previa a la ejecución de las operaciones de hostigamiento que realizaron a la población en Nicaragua en 2018.
Entonces, Exacto. lo mismo aconteció aquí en Bolivia. Asume la presidencia Evo Morales y capacitan a un grupo de personas para que pueda ejecutar todas esas operaciones. Inicialmente los entrenan en Salandita, ¿no? Entonces, capacitan a esa gente. Posteriormente los llevan a Venezuela. En Venezuela tuvieron entrenamiento por el ejército bolivariano y recibieron entrenamientos de la guerrilla del ELN y de la guerrilla del MRTA, el que existe en Venezuela, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que opera en Venezuela, que creo que es una guerrilla que surge en el Perú, pero está operando directamente en base a la creación de las milicias armadas en Venezuela, ¿no? Entonces, las milicias armadas tienen una estructura en base a la guerrilla, es una estructura guerrillera que surge del ELN y del MRTA, ¿no? Que opera en Venezuela. Entonces, los entrenan allá en Venezuela. Para tener certeza en este dato, estás correcto, Sergio, con el tema de la policía encapuchada, policía voluntarios encapuchados y denominados el ejército del terror. Así es como conforman este tipo de milicias, grupos armados. Claro, y es que ellos no pueden, el 2018 no puedes tú organizar a la gente así, que hayan salido con toda, simplemente ni siquiera ser analista o especialista o una persona en el área de inteligencia o en la política, de ver cómo se movieron ellos, tenían vehículos, se movían, la manera en que se uniformaban con poleras blancas, o sea, todo nace a una coordinación previa, tal vez, digamos, pongámosle que no una planificación estructural previa, pero sí tuvieron una coordinación y una operación previa donde sabían qué es lo que iban a hacer en el 2018 para apoyar la dictadura del régimen que está viviendo ahorita. Entonces, en Bolivia... Ahora, en Bolivia, este grupo de estas 200 personas que han sido capacitadas para la seguridad de Evo, los renovaron, están eminentemente en el Chapare, son los grupos armados que se encuentran en el Chapare en este momento, porque no creo que ahora le estén prestando la misma seguridad a Luis Arce, o están contando con otro tipo de equipo también para la dictadura de Arce Catacora. Es que la estructura de la preparación y el pensamiento que ellos tuvieron para capacitar a los 200 no nace solamente en crear un grupo de 200 que van a operar todos juntos como si fuesen un ejército regular y tenemos una compañía que vamos a emplear para las operaciones. Ellos, después de que tuvieron el entrenamiento en Bolivia y en Venezuela, llegan a Bolivia y los mandan a las universidades, donde generan una operación de reclutamiento, una operación de análisis. Empiezan otro grupo a capacitar a otros y a hacer réplicas del entrenamiento que tienen dentro de las estructuras del Chapare, ¿no? Empiezan a capacitar en lugares como Arcopongo, donde la minería ilegal domina Evo Morales, porque de ahí nace el equipo de fútbol Palmaflor, etcétera, etcétera. Fuera de todo eso, muchos de ellos fueron a las universidades y salieron como ingenieros, que era la esencia que ellos tenían. Estudiaron comunicación, estudiaron ingeniería, principalmente en esas dos áreas. ¿Por qué? Porque hacen dentro de las operaciones que ellos tenían la manipulación de los medios de comunicación y la manipulación informática, que son dos elementos esenciales que van casados. Entonces, necesito tener comunicadores sociales, que es lo que vamos a hablar más adelante, porque es un tema de lo que pasó en 2019 con los argentinos, pero necesito también el análisis y el procesamiento de la información electrónica. Entonces, cuando terminan de capacitarse algunos de ellos con el área de ingeniería, sistemas, informática, etcétera, mandan al mando de justamente el general Calimán, esta vez ya aparece Calimán, los mandaron a lo que es la zona de Teherán, el pueblo de Teherán, en Irán, y fueron a hacer un curso de contrainteligencia y seguridad informática y espionaje. O sea, mandaron al mando del general Calimán, que fue y los dejó, a un grupo que fue hasta Irán a entrenar ciberseguridad y contrainteligencia en espionaje. O sea, ellos recibieron entrenamiento iraní. Entonces, no podían mandar pues a un G.I. Joe, pero sí sirve un G.I. Joe que es un ingeniero, entonces sabe lo que es. Llegaron esas personas y los colocaron en los lugares claves, la AGETIC y migración. ¿Quién te voy a dar el dato de una persona que ha estado en ese grupo? No sé si ha estado con los 200 mercenarios entrenando, pero sí ha estado con ellos y los conoce, no sé si es parte de ellos, que se llama Eduardo Lonhoff Bruno. Eduardo Lonhoff Bruno fue la persona que prácticamente articuló todo lo que es el tema de la prensa argentina en 2019.
y cuando hubieron los incidentes del 2023, que empezaron a salir, lo sacaron y denunciaron, que está en los medios de comunicación, que Leonardo Longchamp apareció junto con otras personas haciendo sedición y atacando a la oposición en Bolivia. Pero si tú ves la hoja de vida y sacas a través de lo que es la Contraloría General del Estado, lo que es la declaración jurada, vas a ver que Eduardo Longchamp en 2023 trabajaba en migración. O sea, el tipo trabajó en migración y cuando estaba en 2019 ayudó, que vamos a hablar de eso en otro análisis porque es un poquito largo de hablar. Entonces, todo ese esquema que se genera no es solamente para generar militares y tener una oposición militar, no, sino que tenían una estructuración tanto en la seguridad de Evo Morales, tanto en la seguridad que hacían y tanto en las personas que fueron a influir en las operaciones, como fue el caso de Sencata el 2019. ¿Qué participación tiene el embajador de Cuba, el Gallo Zamora, en la creación de estos grupos de choque? ¿Cuántos grupos de choque hay en Bolivia? ¿Cómo es que han conformado y cómo es que logran que las Fuerzas Armadas olviden su papel constitucional y se entreguen y trabajen como miembros de un partido político y en defensa de un partido político y un líder? Mira, ¿qué hace el Gallo Zamora el 2016? Te voy a contar lo que hizo el Gallo Zamora y cuál fue la participación del Gallo Zamora el 2019, perdón, ¿no? El 2019, el año de la renuncia de Evo Morales. El 2019 el Gallo Zamora maneja a través de Hugo Moldis dos elementos, ¿no? Lo que era la inteligencia internacional, si vale el término, que ahí estaba el teniente coronel Miguel Ángel Lozano, que es el actual presidente de PDVSA en Bolivia, que es militar venezolano, entrenado en Venezuela y entrenado en Bolivia en la escuela, graduado de la Escuela Militar de Inteligencia de Bolivia, como graduado de la Escuela de Inteligencia en Venezuela. Entonces, ellos manejaban esa parte. Y del otro lado teníamos lo que era Juan José Zúñiga Macías, con la inteligencia del Grupo 300 o el Pachachu, y lo que era Luis Fernando Rodríguez Ureña, ¿no? Que era, incluso es el actual jefe de la unidad de búsqueda y análisis de información del gobierno. ¿Qué es inteligencia? Es la búsqueda y el análisis de la información. O sea, crea una unidad de inteligencia bajo la definición de lo que es inteligencia. Pero sigue siendo de las mismas Fuerzas Armadas, esta unidad. No, Luis Fernando Rodríguez Ureña es jefe de la unidad de búsqueda y análisis de información del Ministerio de la Presidencia. O sea, él es un civil que está con la segunda cartera más importante después de Marianela Prado en el Ministerio de la Presidencia. La estructura del Ministerio de la Presidencia, y eso está hasta en internet para las personas que busquen estructura del Ministerio, porque son documentos públicos, hay la unidad de análisis de información. Entonces, ¿qué es inteligencia? Es análisis de información a través de la búsqueda de información. Entonces, tienen una unidad de inteligencia bajo el nombre de lo que es la definición de inteligencia. ¿Quién maneja esa unidad? Es Luis Fernando Rodríguez Ureña, que está metido con el tema del autogolpe. Entonces, ¿qué hace Luis Fernando Rodríguez Ureña? Hace dos actividades principales, lo que es la manipulación del padrón en el antes, el durante y el después, y lo que es la manipulación de los medios de comunicación. ¿Qué hacen con la manipulación de medios de comunicación? Sacan encuestas y producenlo a los analistas, ¿no? Todo eso tiene un objetivo, que es generar una duda y una incertidumbre. En lo que es la manipulación del padrón, ellos hacen tres actividades. La compra de votos, que compran las personas, la exclusión en los votos y lo que es la inclusión de votos. ¿Qué hacen el tema de inclusión y exclusión de votos? Empiezan a seleccionar a las personas y empiezan a colocar, por ejemplo, la asociación con el CEGIP, porque hay muchas personas en Bolivia que son extranjeros, que son venezolanos, que son de otros países, que tienen el carnet boliviano. El caso de Marcet, sin ir lejos, que tenía el documento boliviano y va y se registra en el órgano electoral plurinacional para votar. Entonces, el órgano electoral lo único que da es fe en base a la información que el CEGIP le ha dado. Entonces, tienes que colocar a alguien clave. Entonces, el fraude electoral no es solamente a través del sistema del TREP y del órgano, también está relacionado con el CEGIP.
porque el SEGIP le da la documentación y él solamente registra, porque los funcionarios no tienen que saber lo que pasa. La mano izquierda no sabe lo que la mano derecha pasa, ¿no? Entonces, lo que ellos empiezan a manejar en ese entorno es todo eso. Y posteriormente se hace el lado de la inteligencia en Bolivia. La inteligencia en Bolivia, al mando de Zúñiga, ¿qué hace? Hacemos tres cosas: infiltración en grupos de oposición, comités cívicos, plataformas, todo lo que había en ese entonces. Nos infiltramos, sacamos información. La información que tenía el gobierno era para verificar que los funcionarios al gobierno estén haciendo correctamente su trabajo. No era para que la inteligencia, para que el gobierno sepa qué es lo que pasaba. El gobierno armó a través de Cuba todos los escenarios, ¿no? Porque la oposición en Bolivia y los movimientos en Bolivia empiezan a surgir a través de eso. Te digo una persona Esos son que me los consta que falsos estaba. opositores. Les Exactamente. hacían seguimiento a los falsos opositores para ver que cumplan su trabajo, para ver que cumplan su tarea. Ese es otro tema de las sagas. Tenemos que hablar de los falsos opositores y tener mucho cuidado con esta tendencia en Bolivia. O sea que ustedes infiltraban en los entornos de los falsos opositores para verificar que cumplan el trabajo comprometido con la dictadura. En realidad no solamente nos infiltrábamos en el sector de los falsos opositores, sino que nos sentábamos en toda la oposición, porque teníamos que generar las matrices de opinión que se empezaban a generar a raíz del trabajo que desarrollaba el falso opositor, cómo iba desvirtuando, iba tumbando la lucha, iban haciendo las acciones. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ir tocando. Había una convocatoria que se lograba unir a través de los comités cívicos. En ese entonces el Comité Cívico de Santa Cruz estaba Fernando Cuellar, si no me falla la memoria, del presidente del Comité Pro Santa Cruz, y los otros eran otras personas. Entonces se sacaba una convocatoria, por decirte, marcha hacia el Tribunal de Justicia, y ahí nos vamos a quedar para hacer una vigilia y vamos a evitar que los funcionarios trabajen, y de esa manera le cortamos el aparato estatal al Estado, porque le generamos una afectación. Entonces acaba esa convocatoria y aparecía otro grupo que empezó a surgir en esas épocas, que te lo digo, es el CONADE, y otros grupos más, que no fue el único, y sacaban otra convocatoria. Entonces la gente empezaba a ver a cuál voy, a cuál no voy. Entonces te dividían la lucha, te las sacaban. O hacían lo que el cubano decía, ¿no? Él llamaba la técnica del samurái, que es sacar a la gente sin motivo y envainarla sin honor, es decir, devolverle a su casa sin honor. ¿Por qué? Porque cuando la gente sale sin un motivo y vuelve a su casa sin una razón, empieza a tener, exacto, sin ningún resultado, empieza a tener el sentido de resignación. Las personas empiezan a resignarse y empieza a ver el sometimiento, que es la fase de ellos, porque tiene varias fases, que se llama relación mando-poder, donde las personas empiezan a tener dos aspectos: el temor y lo que es la resignación. El temor de vivir en este régimen que te maneja tres cosas: vida, economía y política, y el tema de lo que es la resignación, porque te empiezan a generar luchas chiquititas, evitando que se genere una lucha o una bandera general que pueda destruir, ¿no? O sea, era las técnicas que hacen, ¿no? Es un poquito difícil explicarlo en Exacto, tiempo que pero lo estamos entendiendo perfectamente. Nosotros vamos a tener una nueva entrevista para hacer conocer a todos los bolivianos sobre este proceso, cómo ha sido la toma y la entrega de Bolivia a Cuba y cómo en este momento Bolivia ya está viviendo un proceso de dictadura. Capitán, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que darle la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la décima saga a todos los bolivianos. Esto es un poco de lo que ha pasado en mi país, en Bolivia, que tiene mucha relación con otros países, con lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, con lo que pasa incluso en Colombia, México, Brasil, países que se han alineado con las dictaduras y el modelo cubano. Muchas gracias por su tiempo, por la presencia, y estamos en un nuevo contacto. No hay de qué. Muchísimas gracias, Roxana.